Siguiendo con el tema de la profesión de la fe y Dios al encuentro del hombre, vamos a meditar la transmisión de la revelación divina. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, al conocimiento de Cristo Jesús. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las generaciones. Entonces podemos estar tranquilos porque el Señor nos está llamando hoy, tocando nuestra puerta, diciéndonos que quiere lo mejor para nosotros, que quiere que nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Dios, a través de su Hijo Jesucristo, que nos ha mostrado que podemos ser anunciadores y evangelizadores de su mensaje, que nos ha dado la salvación a través de Jesucristo y hoy nos está llamando una vez más a seguir su camino. Por eso reveló su salvación a todos. Cristo nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas que Él mismo cumplió y promulgó con su voz. La predicación apostólica, la transmisión del Evangelio según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Oralmente, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Por escrito, los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Hoy nosotros estamos llamados a ser apóstoles y tenemos los fundamentos en la iglesia, en nuestra fe, en los escritos de la iglesia y en las reglas que debemos cumplir. Pero más que oralmente, más que por textos y más que por estudios y por escritos, debemos darlo a conocer con nuestro testimonio de vida, siempre y donde vayamos. Que sea más el Señor habitando en nosotros, hablando por nosotros, y que nosotros llevando a nuestros hermanos a Él caminemos juntos para seguir constantemente realizando esa obra que el Señor nos ha llamado. Para que este Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándole su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia con su enseñanza, con su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. La vida de la Iglesia que cree y ora. Nuestros sacerdotes. Los preceptos que nos manda cumplir la Iglesia. Porque la Iglesia que fundó Jesús tiene como fundamento el amor a Dios, sobre todas las cosas, el amor a los hermanos y a nosotros mismos. Y han dejado a nuestros sacerdotes para que sean nuestros guías espirituales, los sucesores de los discípulos y los apóstoles de Jesucristo. Y nosotros debemos ser laicos comprometidos, que con nuestra vida sepamos darle la alabanza a Dios, que no importa si hemos fallado porque Él siempre está ahí esperándonos. Así que nuestra comunicación con Él debe ser día a día, constantemente fortalecida en la oración. Debemos apersonarnos del Evangelio. Debemos tomar la predicación apostólica expresada con nuestra vida, con nuestras acciones, para que seamos conocedores de la voluntad de Dios, para que ejercitemos la fe y sea dinámica y sea entusiasta y sea viva. La relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. Una fuente común. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas porque, surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo.
Sabemos entonces que tradición y la Sagrada Escritura van unidas, no son independientes la una de la otra. Debemos cumplir lo que el Señor nos manda a través de las Sagradas Escrituras, pero a través de lo que se nos ha ido mostrando la tradición de la Iglesia desde que la fundó en Pedro y se ha ido llevando a través de los años. Son modos distintos de transmisión, pero van unidos y van firmes en la fe. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto ha sido escrita por inspiración del Espíritu Santo, pero la tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a todos los sucesores para que ellos, iluminados también por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. La tradición de la que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y el ejemplo de Jesús, lo que aprendieron. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía un Nuevo Testamento escrito y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Solo a la luz de la gran tradición aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Así que nuestra fe debe ir cimentada en la Sagrada Escritura, en el cumplimiento de la palabra de Dios, en la oración y en los preceptos que la Iglesia nos manda a través de la tradición, de lo que vivieron los apóstoles y fueron dejándole esas enseñanzas y esa vivencia de la fe a sus sucesores con el paso de los años. No estamos solos. Hemos recibido lo que el Señor nos ha mandado a través de nuestros sacerdotes, a través de la Iglesia. Sigamos firmes en la fe. Sigamos interpretando lo que el Señor ha puesto para que seamos uno con Él, para que Él actúe a través de nosotros, en el depósito de la fe que ha confiado totalmente en la Iglesia. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio de la Iglesia que es vivo, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Los fieles recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. Los dogmas de la fe. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone, de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de la fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Esperamos entonces que podamos vivir una fe viva, una fe entusiasma y una fe que contagie, que podamos cumplir los mandamientos de la ley de Dios, que podamos llevar a cabalidad todos los proyectos de salvación que el Señor tiene con nosotros, para que seamos luz en el camino de los demás, para que mejoremos nuestra vida constantemente, para que entendamos que si cumplimos a cabalidad lo que el Señor nos manda, nada nos faltará, que sigamos luchando, que sigamos firmes en la fe, porque es el vínculo que tenemos con el Señor a través de la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Podemos concluir, pues, que lo que Cristo confió a los apóstoles, ellos lo transmitieron por su predicación y por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo a todas las generaciones hasta el regreso glorioso de Cristo. La Santa Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios, en el cual, como en un espejo, la Iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas. La Iglesia, con su enseñanza, con su vida y su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que Él ya es, todo en lo que cree, nuestro Dios. En virtud de su sentido sobrenatural de la fe, todo el pueblo de Dios no cesa de acoger el don de la revelación divina, de penetrarla más profundamente y de vivirla de modo más pleno. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con Él.